Hola a todos, bienvenidos a la quinta semana de nuestra temporada 6x6 y yo estoy muy feliz de poder compartir este tiempo con nosotros. Ya estamos casi terminando nuestras 6 semanas y como han escuchado antes, el tema para esta temporada 6x6 es fe más que. Y para mí me ha gustado mucho porque nuestra fe es algo muy valioso y algo que podemos y debemos atesorar en nuestras vidas porque esto permea en las diferentes áreas de nuestras vidas. De hecho, en Primera de Pedro podemos ver que nuestra fe es aún más valiosa que el oro. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las cosas que podrían tener valor, la fe va más allá de eso. La fe es más importante que muchas otras cosas, que la fe va más allá de ciertas cosas humanas que a veces hemos estipulado o hemos escuchado a lo largo del tiempo, ya sea que tú tengas mucho en la iglesia o tengas poco. Nuestra fe es el tesoro más grande que nos ha sido dado y debemos de hacer todo lo que nos toque a nosotros por cuidarla, por guardarla y atesorarla. Y en esta quinta semana vamos a hablar de fe más que hacer preguntas o qué fe más que cuestionar. ¿Por qué les decimos eso? Porque tal vez pensamos que no debemos de hacer muchas preguntas cuando se trata de las cosas de Dios o acerca de la iglesia, o que tener dudas está mal, o que a veces encontrarte en un momento de tu vida donde no ves la mano de Dios o no como tú quisieras, o cuando ves que algo muy difícil pasa en una iglesia o has sido lastimado por eso, empiezas a cuestionarte mucho y a veces puedes llegar a sentirte mal por eso, y en lugar de seguir avanzando te quedas estancado o hasta a veces sueltas eso tan valioso que es nuestra fe. Y lo que queremos lograr a través de esta semana es platicar y conversar juntos en nuestros grupos y en casa y el domingo en la iglesia acerca de cómo podemos venir a Dios y hacer preguntas, cómo podemos ir con los demás y cuestionar en el buen sentido ciertas cosas. Porque para Dios, preguntas significa una oportunidad para que tú tengas respuestas acerca de algo. El hacer ciertas preguntas es una oportunidad para que Dios te dé eso que tú necesitas, tal vez sea ánimo, tal vez sea dirección para dar un paso importante en tu vida, tal vez sea para volver al camino y regresar a andar con Dios. Y por eso es muy importante. Y en la Biblia tú puedes ver muchísimos ejemplos de todo tipo de personas que les preguntaron cosas a Dios, que inclusive tuvieron dudas acerca de la existencia de Dios. En los evangelios vemos un montón de ocasiones donde los discípulos les hacían preguntas a Jesús para aclarar cosas, y Dios se encargó a través de ese tiempo de formar a esos discípulos a través de las enseñanzas de Jesús. Y por otra parte también los discípulos hacían preguntas muy bobas o hacían preguntas por ego, y también ese tipo de preguntas son las que debemos de tener cuidado, que también vamos a hablar acerca de esto, de qué se trata cuando hacemos preguntas, si de obtener respuestas o de nosotros mismos, o de poner en duda muchas cosas, o de cuestionar en el mal sentido muchas cosas, que es lo que no queremos. Y para empezar ya con esto, déjame platicarte con algo. Por mi trabajo, hace un par de semanas me tocó estar en una capacitación y era para aprender a usar una plataforma que era muy compleja, que tiene muchos pasos y muchas secciones, y era algo como que tienes que tener mucho cuidado y mucho detalle. Pero también si lo hacías muy bien y sabías utilizarlo, podías hacer buen uso de eso y apoyarte mucho para hacer bien tu trabajo. Entonces para mí era muy importante tener todas las respuestas que yo necesitaba y la atención a esta capacitación. Y cuando me conecto para la capacitación, la persona encargada me dijo: tú vas a ser el único en esta capacitación, así es que podemos aprovecharlo para que tú me platiques cuáles son tus necesidades o tu uso dentro de la plataforma, para hacerlo como más personalizado y te sirva mucho mejor que esto. Y además pues puedes tener la libertad de hacer cualquier tipo de pregunta en cualquier momento y sin problema lo hacemos. Entonces ya le estuve platicando un poco de cuál va a ser mi trabajo, cómo tenía que usar la plataforma, para qué iba a ser, y empezó la capacitación. Y algo que me gustó muchísimo es que conforme a cada bloque que íbamos avanzando, la persona se paraba y me decía: Salvador, ¿tienes alguna pregunta hasta este momento? Y si yo tenía alguna pregunta la podía hacer, y si no, le decía: no, todo bien, muchísimas gracias, si quieres podemos continuar. Y cada bloque que avanzamos, esta persona me decía: Salvador, ¿tienes alguna pregunta hasta aquí? ¿Vas bien? ¿Cómo te sientes?
Y para mí tener esa libertad de poder hacer las preguntas que tenía, a veces como te puedes llegar hasta sentir bobo al hacer estas preguntas, pero tener esa libertad me ayudó muchísimo a entender muchas cosas, a sentirme cómodo con las dudas que yo tenía, y eso me ayudó para que al siguiente día que yo tenía que usar esa plataforma, poder sentirme cómodo con eso, poder saber qué es lo que tenía que hacer, y aún cuando volví a tener una duda, cuáles eran los recursos que yo tenía para recurrir a ellos y resolver mis dudas. Y te platico esto porque creo que también en nuestro caminar con Dios, Dios también tiene ese interés personal de contestar nuestras preguntas. A Dios no le asusta que tengamos dudas. A Dios no le asusta que a veces vayamos con Él y le digamos, ¿dónde estás en este momento de mi vida? ¿Dónde estás en estas circunstancias que estoy viviendo? A Dios no le asusta que vayamos con Él y le hagamos este tipo de preguntas. Y yo creo que todos debemos de sentirnos con la confianza de ir, porque como decíamos hace un momento, para Dios las preguntas son oportunidades para respondernos, para decirnos qué es lo que Él tiene para nosotros, para decirnos cuál es el paso. Y en medio de esta aplicación personal de nuestras vidas, ese trato personal que tiene con Dios, cada quien por su propia experiencia puede estar en diferentes circunstancias de la vida acerca de su fe. Si la estás pasando bien o si has tenido el tiempo como para ir madurando, tal vez tu fe es sólida, pero también a lo mejor si estás pasando por un momento difícil o tienes poco caminando con Dios, a lo mejor tienes más dudas, tienes más preguntas, te cuestionas a lo mejor a la existencia de Dios. Y hay ejemplos, como les decía hace un momento, en la Biblia acerca de esto. Un ejemplo es como este oficial romano que tiene a uno de sus trabajadores muy enfermo, y en medio de esto él se entera de que Jesús estaba cerca y mandó a unos judíos para que fueran con Jesús y le dijeron que oraran por esa persona para que pudiera sanar pronto. Y entonces van con esa persona y le dicen, oye, hay un oficial romano que gustaría que ores por él porque tiene un trabajador que está enfermo y todo eso. Y le dicen, ok, voy por él. Y la respuesta de este hombre es, no, no tienes que ir. Yo creo que con simple hecho de que tú ores desde aquí, ese hombre puede sanar desde donde tú estás. Y Jesús quedó impresionado por la fe que él tenía, por la seguridad, por la convicción que él demostró con esta situación. Pero también hay otra situación que a mí me conmueve mucho, que es en Marcos 9, capítulo 22 al 24, donde habla acerca de que un papá muy desesperado porque ve a su hijo atormentado, porque ve que algo se está incomodando a su hijo, algo le está haciendo daño, como una fuerza que está ahí a él, causándole muchos problemas, tanto físicos como mentales. Y este papá desesperado va delante de Jesús y literal le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y Jesús responde, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. De alguna manera este padre está diciendo, sí creo que puedes hacer algo, pero si me preguntas en este momento, no sé cómo podría pasar eso. Así es que ayúdame con mi incredulidad, ayúdame a creer porque por mi propia cuenta no creo. Y a lo mejor tú estás en una etapa de tu vida donde a veces te preguntas, sé que Dios está ahí de alguna manera, pero no lo veo en mi vida. No lo veo en lo que viví, no lo veo en lo que estoy viviendo, o no veo cómo Dios puede estar ahí en mi vida. Y tú puedes ir con el Señor y decirle, creo que tú estás ahí, creo que tú puedes, pero ayúdame a creer. Y a Dios no le asusta eso, a Dios no le asusta que tengas esa inseguridad. A Dios, en cambio, como a este hombre, Jesús hizo su obra, Jesús se encargó de que este muchacho fuera libre y fuera sanado totalmente. Y como puedes ver, hay ejemplos donde a veces la gente tiene una seguridad, no hay preguntas, tiene una convicción muy fuerte, y a veces nos encontramos en momentos de nuestra vida donde podemos ir con el Señor y gritarle y decirle, ¿dónde estás? Porque no te veo. Y el Señor de alguna manera y en su momento y en su voluntad se va a encargar de aparecer y de responder esa pregunta. Y creo que todos podemos ir. Y para terminar
este mensaje tengo algunos puntos prácticos que nosotros podemos tomar en cuenta acerca de cuando tenemos nuestras preguntas o de quién podemos ir a hacer esas preguntas. Y escribí 4. Una de ellas es que la primera con el que podemos ir cuando tenemos preguntas es Dios. Cuando algo no te cuadra, cuando algo no entiendes, yo creo que podemos ir al Señor, y la manera práctica de ir con el Señor es tener ese hábito de buscar respuestas en su palabra, tener ese hábito constante donde tú de alguna manera y en tu personalidad buscas la manera de conectar con el Señor y encontrar verdades y encontrar respuestas a través de esa escritura. Y puedes apoyarte de diferentes traducciones, puedes apoyarte de diferentes recursos. Hoy en día tenemos el privilegio de tener aplicaciones, de tener videos que nos ayudan a entender mejor los textos bíblicos, y creo que tener ese hábito nos va a ayudar demasiado para no depender nada más de lo del domingo. Si dependemos del domingo para encontrar respuestas para nuestras vidas, a lo mejor no va a ser suficiente, pero cuando vamos a su palabra podemos encontrar respuestas. Y también para mí es muy importante tener tu lugar secreto, es decir, esos momentos y esos lugares donde en medio de la duda, en medio de la preocupación, en medio de la desconfianza, vas con el Señor y lo único que se escucha es tu voz, y de alguna manera u otra puedas escuchar la voz del Señor cuando estás orando. A lo mejor no en ese momento, pero a través de una palabra, a través de algo que el Señor hace, y puedas decir, creo que eso viene de parte del Señor. La segunda es, pregunta a los demás, externa tus dudas a los demás. Cuando tengas alguna pregunta acerca de tu vida, acerca de alguna cuestión acerca de Dios, yo creo que es muy sano reunirnos y platicar juntos. Los grupos de 6x6 es algo muy personal y muy chico, cuya la intención es esa, de que podamos ir y reunirnos en grupos pequeños para aprender juntos, pero también para, a través de las preguntas de otros, poder animarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros, hasta corregirnos unos a otros cuando es necesario. La parte también de iglesia es muy importante. Si ya eres miembro de una iglesia local, creo que es muy sano también ir con tus líderes, con tus pastores, y hacerles preguntas acerca de qué es lo que creemos como iglesia, acerca de en qué puedes apoyar o en qué puedes servir. O cuando vas a una reunión y a lo mejor no entendiste el mensaje, y si tus líderes o pastores tienen la apertura para que puedas hacerles preguntas acerca de su mensaje, hazlo. Yo desde el principio he sido muy curioso, y cuando no entiendo algo sí pregunto, o simplemente esa parte de nada más porque ellos lo dicen tengo que hacerlo, sino también cuando parte de cuestionar o de preguntar es tener filtros acerca de lo que otros dicen, acerca de lo que los demás enseñan, y poder filtrarlos y decir, creo que esto viene de parte de Dios. Y también a veces decir, no necesariamente yo estoy en esa condición o tengo que hacerlo porque Dios de alguna manera me ha dicho o he aprendido esto, y creo que es algo muy sano. Y por último también es bueno hacerte preguntas a ti mismo. También es bueno preguntarte, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿O por qué no estoy haciendo algo para mejorar o cambiar esto? Yo, que a mí me encanta lo de la iglesia y me encanta servir, también tengo que cuestionarme acerca de mí mismo, decir, ¿por qué hago esto? ¿Es porque quiero reconocimiento, porque quiero atención, o porque quiero servir a los demás y simplemente eso es mi pasión? ¿O por qué no estoy haciendo algo para mejorar en mi matrimonio como papá o en mis finanzas? ¿Qué debo de hacer? Esas preguntas también son sanas cuando tú tienes esas conversaciones contigo mismo. Y como te he platicado, sea cual sea tu situación, si estás aquí y no tienes mucho tiempo de caminar con Dios, o tal vez tengas tus dudas para empezar a caminar con Dios, o tal vez tú que ya tienes mucho tiempo pero estás en una situación en tu vida complicada y no ves a Dios, puedes tener la confianza y venir al Señor y hacer preguntas, y con esto te puedes apoyar en otras personas para crecer y para caminar juntos. Y por último me gustaría decirte que hacemos preguntas para encontrar respuestas, no para dañar, no para menospreciar, sino cuestionamos para encontrar respuestas, para encontrar el siguiente paso. Nos vemos en la próxima semana.